por favor. Bueno, referente a lo que decía o dice don Matías, nosotros, digamos, no estamos apegando a lo que dice el convenio. Nosotros no es que de parte, digamos, de nosotros estamos diciendo algo que inventamos o pensamos, digamos, en forma personal. Es algo que está pegado al convenio y que además lo rectifica el relator especial James Anaya. Por otro lado, que quizás no sé, no quiero redundar, digamos, en lo que en lo que el propio convenio expone y que hemos ya dicho en innumerables ocasiones, y lo que también el relator expone, que también se ajusta a lo que, de la forma que nosotros entendemos y a la cual él viene a reafirmar lo que nosotros entendemos, no así algunas distorsiones que de repente ustedes puedan tener con respecto a la aplicación del convenio, en el que dicen que no se aplica solamente el 6 y 7 y que Chile no lo puede aplicar de forma completa. Entonces, aquí hay una lectura, digamos, que es del relator especial, que concuerda, digamos, con lo que nosotros entendemos y pensamos al respecto del convenio. Y por otro lado, también quizás en algunas medidas o instituciones como la CONADE, digamos, no, al aplicar el convenio y lo que dice el convenio en definitiva, no tengamos que, por así decirlo, pegarle un brochazo a la pared, rayar, o sea, pintar todo lo que ya había, sino que quizás algunas medidas solamente necesiten unos pincelazos de ajustes de cómo tenga que hacerse de acuerdo a nuestras necesidades. Eso no significa que, como digo, pegar el brochazo, sino que simplemente ajustar algunas cosas que a nuestro parecer son unilaterales y que no se nos han consultado y que nosotros necesitamos que sí se nos consulte en la medida de avanzar, digamos, avanzar en lo que como pueblos tenemos como necesidades, tanto culturales, como lo hemos dicho ya, y otras necesidades, digamos, del ámbito espiritual, se podría decir también. Eso. Bien, gracias. Don Marcial. Gracias, solamente quería pedirle a nuestro asesor que más que nada nos explicara a los pueblos indígenas cómo, cómo estamos entendiendo el tema del convenio, porque si fuera bien explícito, a lo mejor no merecería tanta discusión, hay cosas que también hay que aterrizar. Así que le voy a ceder la palabra a Cristian. Gracias, buenas tardes a todos. Primero un punto que recoger sobre las opiniones que ha vertido el gobierno. Y es interesante observar de cómo el gobierno da ejemplos de lo que podría o no consultarse. Y eso es el punto en cuestión, ¿no? Porque lo que refleja eso o lo que se cuela es la ausencia de regulación, ¿no? Y es precisamente en el momento donde estamos, en que tenemos que regular aspectos que no están regulados y que tenemos que dar cabida al ejercicio de un derecho como el derecho a la consulta previa. De modo que el desafío es a creer para poder construir algo. Entonces lo que nosotros, o lo que me han mandado hacer, es precisamente ofrecer cuál es la opinión de lo que creen los pueblos indígenas sobre lo que se trata las medidas a consultar. En ese sentido, lo primero que hay que tener distinción es sobre la naturaleza de la medida que se consulta, y en ese caso lo que dispone la misma ley, en este sentido, que es el convenio, valga recordarlo, ¿no? Que es una ley, ¿no? O sea, por más que se llame convenio internacional, pero es una ley, ¿no? Dice que son las medidas a consultar las de medida administrativa. La pregunta es si es que el convenio 169 no hace una distinción sobre lo que se entiende, bueno, tendremos que ver cuál o qué dice el sistema doméstico. El sistema doméstico, las distintas normas que son aplicables a la administración del Estado, ya define cuáles son las medidas administrativas, de modo que el marco teórico o jurídico aplicar a las medidas que se consultan son las que ya están determinadas en la ley. Más de eso no podríamos abarcar, y menos a través de un reglamento. En otro sentido, si es que la ley del convenio 169 no hace una distinción de las medidas administrativas, tampoco lo hace respecto a si es que son de alcance general o particular. Al caso, lo que importa es remitirse a la naturaleza jurídica de la medida, a saber, la medida administrativa, y no así al efecto que ésta tiene. ¿Por qué? Porque el alcance normativo de una medida no de particular o general no es lo mismo que afectación. Es decir, el alcance no es lo mismo que la afectación. Entonces, el factor de alcance de la medida administrativa que ya genera el deber
alcance no importa, porque lo que importa solamente es la medida que exista, llámese como se llame, ¿no? En la medida que sea medida administrativa, y por otro lado que ésta genere una afectación. En ese sentido, entendiendo que la normativa interna define cuáles son las medidas administrativas y a la vez el convenio 169 no hace la distinción, mal podría un reglamento señalar una distinción que solamente son las medidas a consultar, las de alcance particular. ¿Por qué? Porque una medida de alcance general no perfectamente puede tener una afectación particular en un miembro o un pueblo. ¿Por qué? Porque el bien jurídico tutelado por la consulta previa no es el alcance de la medida, sino que aquella elemento particular, subjetivo, de la persona que dice sentirse afectada. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, Una consulta muy breve a lo que planteaba el asesor de los pueblos indígenas. Cuando hace referencia a que la normativa interna sí se hace cargo de lo que se entiende por medida administrativa, ¿te está refiriendo a la ley de procedimiento administrativo? Ley de procedimiento y ley de base. Lo está asimilando entonces al concepto de acto administrativo, que es el que tiene la ley. Eso, por supuesto. O sea que no existe la palabra en el término que se medidas, Sí, que vamos a entender por medio. Tiene acto administrativo. Estás entendiendo que la definición de acto administrativo es la que se debería entender como de medida Claro, administrativa. a menos que se quiera definir eso por otra ley, cuestión que está fuera de los alcances, ¿no? Porque sabemos que es de reserva legal. muy bien. Quiero indicarle que son 10 para las 7. ¿Cómo está la energía, el ánimo? Acá tenemos la palabra, ¿sí? Rubén Reyes, Pueblo del Calantay. Sí, efectivamente lo que plantea el abogado es lo que debiera considerarse, porque todo lo que a nosotros nos afecta dentro de los territorios, dentro de los espacios que nosotros ancestralmente hemos desarrollado nuestra cultura, no hemos desenvolvido, son espacios que hemos de una u otra manera demandado. Están demandados y levantados ante la CONADI, están levantados y aprobados, y el cual muchos de esos espacios no han sido regularizados y hoy día fácilmente se hacen exploraciones de recursos hídricos, de otros recursos naturales, y por lo tanto hoy día no somos consultados. Por lo tanto, yo creo que efectivamente nosotros tenemos que llegar a poder también, de una u otra forma, consultar dentro de estos espacios donde se desarrolló nuestro pueblo, donde están estas demandas territoriales, poder llegar a regularizar, porque hoy este gobierno actual no ha regularizado 1 metro de tierra para el pueblo del Calantay, ya dentro de su demanda, pero sí se han entregado espacios a proyectos científicos, para exploraciones mineras, para exploraciones geotérmicas, se han estado rematando para exploraciones de agua, pero pero nosotros como pueblo se nos ha pasado a llevar. Entonces yo creo que realmente esas medidas, todo tipo de medidas que dice la ley, debieran ser consultados dentro de estos espacios territoriales que nosotros tenemos demandados como pueblo. Eso. Muy bien, muchas gracias. Matías pide una aclaración. No tenemos. Solamente queríamos decir que ha estado muy bueno el debate y si lo que queda lo dejamos para la próxima sesión. A ver, solamente quiero señalar una pequeña intervención nomás que de alguna manera quisiera que aunque siempre me refiero al tema tierra, pero yo creo que es interesante y es porque quizás lo que uno tiene más cerca que afecta a los pueblos indígenas, en ese sentido. Uno podría llegar al absurdo de decir que incluso la subdivisión de un predio indígena es algo que afecta a los pueblos indígenas. Yo estoy leyendo este libro de Jorge Arrate y de Héctor Yaitul, ¿ya?
estoy leyendo este libro y él hace referencia en este libro, ¿cierto?, de que la subdivisión de las tierras indígenas es el peor mal prácticamente que puede existir en la tierra, ¿me entienden? Entonces, y por tanto, él podría llegar a entender que la subdivisión de los predios indígenas, aunque sea porque la comunidad quiere subdividirlo, tiene que ser consultado porque afecta al pueblo indígena en su conjunto. Entonces, yo quiero, porque aquí esto no es que afecte a un grupo o a otro, esto es estamos hablando de pueblos indígenas. Entonces, ha sido bastante ilustrativo este libro, la verdad. Pero yo quiero ser bien enfático en que tenemos que ser cuidadosos, porque se puede mal utilizar, ¿me entienden? O sea, la definición se puede mal utilizar. Y lo segundo es que, claro, ahí está quizás la diferencia que tenemos, Cristian, en esas materias. Nosotros no asimilamos el concepto de medida administrativa a acto administrativo, y ahí es en el fondo donde creo que tenemos una de las mayores diferencias. Pero, y eso es una de las cosas que creo que tenemos que darle una vuelta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por su tiempo, su paciencia, por su participación. Así que tengan un buen descanso, un buen regreso a casa. Nos vemos de esta semana a la próxima, ¿sí? Matías. O sea, la tabla, en el fondo la idea es continuar, porque en el fondo lo que habíamos pensado era, ¿cierto?, una vez que llegáramos al final, volver a revisar de arriba para abajo. Entonces la pregunta es, la próxima sesión vamos a continuar con este tema un ratito y después empezamos desde el primer tema hasta el final. Es que no quedaron más temas, creo, entiendo, ¿sí? No sé. Por eso es que vamos a tener que volver a repetir la revisión. Quedaron varios artículos en revisión. Por eso, ¿no? Sí. Quedaron todos en revisión. La mañana del 8 para ustedes, la tarde del 8 por lo menos para este tema, y después el 9 y 10, obviamente, el repaso de todos los temas. La idea, por lo menos, y lo que yo creo que por lo menos es importante, que al final del día 10 podamos, no digo que tener un reglamento, pero por lo menos generar una especie de informe o consensuar el primer producto que vamos a tener de la mesa, que podría ser interesante, pero eso podemos conversarlo ahí, porque en el fondo todavía no nos hemos programado si vamos a seguir trabajando. Entonces, hasta el momento tenemos hasta el día 10. Pero bueno, ahí lo veremos los primeros días de esa sesión. Don Matías se pone con el asado para tener. Lo va a hacer en Villarrica. Consultemos el punto. Consultemos. Medida a consultar. No es una medida a consultar.